Las sombras se alargan en la penumbra de la noche, y una sensación de inquietud se apodera del aire. En un tranquilo pueblo de Springfield, donde la vida transcurre con una rutina casi monótona, hay un secreto que acecha en la oscuridad. La historia de un hombre, una figura atormentada, se entrelaza con el terror que suscitó. Su nombre es Freddy Krueger, y su legado ha dejado una marca imborrable en la memoria de quienes se atreven a recordar. Freddy fue una vez un ser humano, un hombre como cualquier otro, pero sus acciones lo llevaron por un camino de oscuridad. Nació en un entorno hostil, donde la crueldad y el abuso eran moneda corriente. Un pasado lleno de sufrimiento y desdicha forjó su carácter, llevándolo a convertirse en el carcelero de sus propias pesadillas. Trabajaba como guardia en un asilo para enfermos mentales, un lugar donde el sufrimiento era una constante y la violencia se manifestaba a diario. Freddy encontró en el dolor ajeno una especie de placer retorcido, lo que lo convirtió en un paria, un monstruo hecho de ira y venganza, cuya humanidad se desvanecía lentamente. Sin embargo, su verdadera transformación ocurrió después de su muerte. La justicia nunca lo alcanzó en vida. Los padres de sus víctimas, llenos de dolor y rabia, decidieron tomar la justicia en sus propias manos. En un acto de venganza y desesperación, encadenaron su cuerpo en un viejo edificio y le prendieron fuego, creyendo que al hacerlo, acabarían con su maldad. Pero la muerte no fue el final para él. Freddy Krueger renació en la oscuridad, convirtiéndose en un ente de pesadilla, un espíritu vengador que encontró refugio en el reino de los sueños. A partir de ese momento, sus víctimas no podían escapar. En las noches más oscuras, mientras los jóvenes de Springfield se sumían en el sueño, Freddy se deslizaba a través de sus mentes, invadiendo sus sueños con una malicia aterradora. Se convirtió en el maestro de sus pesadillas, un ser que les recordaba sus miedos más profundos y sus inseguridades. Con cada ataque, se alimentaba de su miedo, disfrutando del poder que le otorgaba su control sobre ellos. Los sueños se transformaron en un campo de batalla donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban, y los adolescentes luchaban por sus vidas en un mundo donde las reglas eran diferentes. Cada noche se convertía en una lotería mortal, donde la suerte parecía abandonarlos, y la esperanza se desvanecía en la bruma de sus temores. Las historias de sus encuentros se propagaron como un fuego incontrolable. Las noches de insomnio se volvieron comunes y las sombras se convirtieron en el enemigo más temido. La figura de Freddy, con su sombrero de ala ancha y su suéter a rayas, se convirtió en una imagen icónica de terror. Sus garras, afiladas como cuchillas, eran una extensión de su propia venganza. A través de sus ojos quemados y su risa burlona, se deleitaba en el sufrimiento de aquellos que se aventuraban en su dominio. Las risas resonaban en sus pesadillas, un eco de la desesperación que había sembrado en los corazones de los adolescentes. El miedo era palpable, y la desesperación se apoderaba de aquellos que se enfrentaban a la incertidumbre de sus noches. Cada encuentro con Freddy Krueger era una lucha por la supervivencia, una batalla contra un enemigo que parecía invencible. Las reglas eran simples: si morías en el sueño, morías en la realidad. Esta revelación hizo que el terror se arraigara en la mente de todos. El acto de dormir se convirtió en una condena, y el refugio que ofrecía se transformó en una trampa mortal. Los jóvenes luchaban no solo contra Freddy, sino también contra la inevitable llegada del sueño. Cada noche se convirtió en un campo de batalla donde el miedo y la resistencia se entrelazaban en un baile macabro. Los adolescentes se unieron, formando una resistencia desesperada. La lucha contra Freddy no era solo física, sino psicológica. Se dieron cuenta de que, para vencerlo, debían confrontar sus propios miedos y traumas, enfrentarse a las sombras que habían intentado ocultar. Así, el enfrentamiento se convirtió en un viaje a través de sus propios corazones y mentes, donde cada uno de ellos debía enfrentarse a sus demonios internos. Con cada paso, la sensación de unidad y camaradería se fortalecía. Las charlas nocturnas, las risas compartidas y las promesas de no rendirse se convirtieron en su armadura contra la oscuridad. Pero Freddy, siempre astuto, se movía con una agilidad sobrenatural. Con cada intento de resistencia, parecía anticipar sus movimientos, burlándose de su desesperación.
Sus risas resonaban en los corredores de la oscuridad, un recordatorio de que el terror nunca estaba lejos. Las pesadillas se volvieron más intensas y la línea entre el sueño y la realidad se desdibujó. La angustia de sus víctimas se reflejaba en sus rostros cansados y en sus ojos desbordantes de temor. Cada encuentro se sentía como un juego de ajedrez, donde cada jugada podría ser la última. A medida que la batalla se intensificaba, los jóvenes comenzaron a descubrir que sus pesadillas no solo eran su condena, sino también su salvación. La lucha por la vida se convirtió en un viaje de autodescubrimiento, donde aprendieron a enfrentarse a su propio dolor y a encontrar la fuerza en su vulnerabilidad. Aunque el terror de Freddy Krueger acechaba en cada rincón, la esperanza también comenzó a florecer. En su desesperación, comenzaron a forjar estrategias, creando sueños dentro de sueños, traspasando los límites de la lógica y la razón. El enfrentamiento final se acercaba, y el pueblo entero parecía estar al borde del abismo. Con cada grito y cada lágrima, la historia de Freddy se entrelazaba con la de sus víctimas, creando un tejido de sufrimiento y resistencia. Al final, la batalla no era solo entre Freddy y sus enemigos, sino entre la luz y la oscuridad, entre el miedo y la esperanza. Aunque Freddy Krueger se había convertido en un símbolo de terror, también había revelado la fortaleza que reside en aquellos que se atreven a enfrentar sus miedos. Los jóvenes aprendieron que el poder de la unidad y la amistad podía desvanecer incluso la sombra más oscura. En la penumbra de la noche, el legado de Freddy Krueger continúa, una historia de horror que perdura en la memoria colectiva. Pero en cada sombra hay un destello de luz, un recordatorio de que, aunque las pesadillas pueden ser aterradoras, siempre hay una posibilidad de despertar. Aunque la figura de Freddy sigue acechando en los rincones más oscuros de la mente, también lo hace la voluntad de los que se atreven a soñar y luchar. A pesar de su reinado de terror, la historia de Freddy Krueger es, en última instancia, un recordatorio de la lucha constante entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, y de cómo, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un rayo de esperanza.